Recuerda apoyar al creador original. Los links están en la descripción. Oiga, señor Woody. ¿Se acuerda de mí? Porque yo me acuerdo perfectamente de usted. No puede ser. Creí que no volvería a ver a ese tipo jamás. Andy. ¿Eres tú? Has crecido tanto. Creí que no volvería a ver a mi amigo fiel. ¡Oh, no puedo creerlo! Woody siempre ha sido un chillo. No, vamos, Sid. Debes recordarme. Éramos vecinos. Incluso íbamos a la misma clase. Y ahora que lo recuerdo, muchos decían que tuviste un trauma de pequeño o algo así. No, amigo. No sé quién eres. Debes estarte confundiendo. Gracias por recordarme ese trauma.